El domingo recién pasado, 61,8% de los más de 13 millones de chilenos y chilenas que concurrieron a las urnas decidieron rechazar la propuesta elaborada por la Convención Constitucional que trabajó durante un año en este texto. Tras encuestas, proyecciones, acusaciones de desinformación y duras campañas, este resultado nos invita a mirar el escenario actual y el que viene. ¿Qué razones explican el triunfo del rechazo a la propuesta constitucional? ¿Cómo es el país hoy? ¿Y qué tipo de liderazgo se necesita para guiar los cambios que la ciudadanía sigue requiriendo? ¿Les parece que hablemos de Chile? Las cosas van a cambiar para nuestro pueblo y nuestros derechos van a ser restablecidos. Ya han dejado de ser convencionales constituyentes electos. Ahora son convencionales constituyentes. La señora Elisa Loncón, 96, referencia. Se levanta y se declara disuelta la Convención Constitucional. Hasta siempre. Este proyecto de constitución y el plebiscito que se desarrollará el 4 de septiembre no es ni debe ser un juicio al gobierno. Pase lo que pase, el 4 de septiembre, Chile ya cambió. ¿Chile cambió o no? Esa es la pregunta que nos hacemos después del resultado del plebiscito de ayer. Muchas gracias a todos y todas quienes se conectan a esta hora con Hablemos de Chile, un programa que hacemos en la Pontificia Universidad Católica de Chile de la mano de 13C. Hoy para conversar y esta semana para seguir reflexionando sobre lo sucedido en el plebiscito, un resultado inesperado desde algún punto de vista. ¿Qué tanto en realidad? Bueno, estábamos con algunos investigadores e investigadoras que estuvieron siguiendo todo este proceso desde el estallido social en adelante y posiblemente desde antes respecto de cuáles son las fracturas que tiene el país, de cómo se han encauzado y qué significa el resultado que arroja el plebiscito constituyente. ¿Queremos cambios? ¿No queremos cambios? ¿Cuál es la realidad de la sociedad chilena que está empujando? ¿Tiene que continuar este proceso o qué otras cosas se requieren en conjunto a un proceso constituyente? Bueno, es lo que vamos a conversar con quienes hoy están sentados aquí en el set de Hablemos de Chile. Voy a partir saludando a Katia Araujo, doctora en Estudios Americanos y profesora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH. ¿Cómo está? Muy bien, contenta de estar acá. Muchas gracias por estar acá también. Vamos ahora con Eduardo Valenzuela, profesor titular del Instituto de Sociología UC y director de la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por estar acá, Eduardo. También Valentina Rosa, cientista política y subdirectora del proyecto Tenemos que hablar de Chile. Muchas gracias, Valentina, por estar acá. Gracias a ti por el espacio. Bueno, lo primero que les voy a preguntar es si para ustedes que llevan analizando y siguiendo el proceso constituyente, el resultado del plebiscito es sorpresivo o no, y de qué manera nos puede explicar quiénes somos como país, porque además 13 millones de personas participando y definiendo algo, manifestándose sobre algo, ¿podría ser una fotografía o una radiografía? ¿Es algo coyuntural del momento o nos puede explicar, Katia, junto a las investigaciones que ustedes han realizado, qué es lo que es Chile hoy? Bueno, yo creo que lo primero que uno tendría que decir es que tenemos que con más rigor diferenciar los procesos sociales de los procesos políticos, ¿no? Creo que eso es extremadamente importante. Los procesos políticos los procesos sociales que están en juego en Chile tienen varias décadas, tienen un camino y una orientación que me parece que no se modifica tan grandemente como aparece cuando en la superficie del mar las olas se encrespan y se agitan tanto. Y creo que ese proceso continúa y hay que verlo con atención. Y hoy, sentados aquí con un resultado como el que hemos tenido ahora, la victoria del rechazo, probablemente estaríamos ante la misma sociedad que se hubiera ganado el apruebo. Y tendríamos que tomar prevenciones en ambos casos, porque me parece que lo más riesgoso es que continuemos con algo que ha sido una tónica en el país, de pensar el país en claves como políticas. Y especialmente, creo yo, porque esta era una votación de este plebiscitario que tiene que ver con una constitución que es enorme, con muchos temas adentro, y entonces cualquier interpretación es posible, porque todos podemos decir que esta votación implica que no se está a favor de A o de B o de C o de D. Es imposible saberlo hasta que uno no tenga otras maneras de saberlo, precisamente porque la salida a este plebiscito, y ojalá lo aprendamos para el futuro, fue una salida
en la cual la convocatoria a la sociedad implicó que tenga que decir que sí o no, y estamos en sociedades muy complejas con un texto muy complejo. Ojalá la próxima vez uno entienda que quizá podemos encontrar maneras más razonables como de resolver por partes o de resolver por áreas, etcétera, etcétera. Tenemos que tomarnos el tiempo, pero estamos ahora en esta situación en que en realidad la disputa de la interpretación de qué es lo que pasó da para todo. Y yo creo que lo único que le puede poner, y por eso me la pelota en la conversación, es decir, los procesos sociales continúan. Perfecto. Es importante lo que señalas, porque además tú hablas de hacer de a poco, hacer por tema, y yo vuelvo a pensar en clave política electoral y digo reformas, pero no, hay otras materias también, otras maneras de abordar. ¿Tú compartes, Eduardo, el diagnóstico de Katia? Sí, comparto. Yo creo que, eso sí, ayer vimos otro país del que estábamos viendo quizá en los últimos años. Hemos construido un relato de Chile, del país, demasiado vinculado al estallido social, quizás unilateralmente referido. La fuente de significación, de narración, respecto de lo que somos, quedó muy vinculado a ese episodio. O a una forma de expresarse. Exacto. En ese episodio. Y yo creo que lo que vimos ayer es como la otra cara de ese país del estallido social. No solo el país del malestar, también hay un país del bienestar, un país que más complejo del que queremos habitualmente ver. No solo el país movilizado, sino ese país que masivamente y por primera vez comenzó a votar y de una manera completamente sorpresiva. Entonces, pienso que lo que sucedió ayer nos obliga a construir un relato de Chile mucho más complejo del que surgió en 2019. ¿Y por dónde iría ese relato? Y ese relato, creo yo, tiene que ir por combinar. Este es un país donde sin duda hay malestar, irritación, como dice Katia, muchas veces, distancia respecto de la política, todas esas cosas que estamos acostumbrados a escuchar, pero también este es un país de clase media, un país que ha construido condiciones de vida, expectativas, actitudes asociadas al bienestar, un país que respeta la institucionalidad mucho más claramente de lo que creemos, respeta las leyes más de lo que creemos habitualmente. Entonces hay también un país mucho más sensato, ciertamente más moderado que el que aparece en redes sociales, y un país con una disciplina institucional, bueno, extraordinaria. Este es un país que usa mascarilla cuando se le dice que hay que usar mascarilla y va a votar cuando se dice que el voto es obligatorio. Sí. Valentina, lo que dice Eduardo me recuerda una frase que alguna vez me diste respecto de los trabajos que había hecho Tenemos que hablar de Chile, que es esta idea después de todas estas conversaciones, encuestas y encuentros improbables se llamaba, donde la gente conversaba y era gente que no se tenía por qué conocer y respondía a distintos sectores, a distintos grupos. En Chile hay una idea que cruza la sociedad y que es que queremos que las cosas cambien para que mi vida no cambie. ¿Eso se traduce un poco en lo que están diciendo acá Eduardo y Katia? Sí, o sea, es obviamente una frase quizás que hay que desagregar, igual que bueno, los resultados y todas estas fotos que hemos tenido de estos últimos periodos, pero que finalmente nos habla de diversos cambios y de distintos proyectos de vida. Yo creo que también hay que entenderlo desde ahí. En el Tenemos que hablar de Chile, desde siempre hemos escuchado no una voz ni un pueblo, sino una sociedad muy diversa, con proyectos de vida distintos, con anhelos distintos. Acá, como mencionabas tú, el sistema político, obviamente, por cómo funciona, tiene la lógica de que tenemos que optar por este o este otro bando, pero también hay muchos otros bandos que se cruzan. A veces hay más de dos cosas, de legítimas etiquetas o sectores donde nos identificamos un poquito más y distintos proyectos de vida que reflejan eso. Entonces, dentro de esos anhelos de cambio hemos visto mucho. Es de las palabras que más se usa, cambio en lugar de otros verbos como mejorar, mantener u otras
cosas que podrían utilizar las personas en nuestros diálogos, pero finalmente es para que cambios que hayan en la política, muchas veces los políticos mismos, la institucionalidad, que funcione mejor, que se articule más con los territorios para que responda la estabilidad de mi proyecto de vida. Y esos proyectos de vida obviamente son diversos y por eso también yo creo que nos cuesta ver, bueno, ¿quiere derecha o quiere izquierda la gente? ¿Quiere nueva constitución o quiere nueva constitución? Pero si tú pudieras decirnos respecto de la investigación que hicieron, además siguiendo el proceso durante estos 2 años, ¿cambia algo el inicio cuando la sociedad se enfrenta a este proceso en el que revienta, estalla, la crisis se produce, la crisis del malestar? Con lo que se puede observar al final del proceso, ¿fueron cambiando las decisiones, las maneras, los énfasis, las palabras que utilizaba la gente? Sí, yo creo que al principio vimos con mucha claridad la esperanza y el anhelo de que esa esperanza fuera respondida, porque el proceso constituyente nos iba a entregar la oportunidad de hablar de nuevas temáticas, de temas que no estaba abordando porque a la élite no le interesaba o porque no estaban dentro de la agenda, un montón de temas nuevos que íbamos a poder abrir, pero también nuevas formas y nuevos actores. Había un anhelo de que la política por fin iba a ser distinta porque además estábamos renovando los políticos mismos. Yo creo que finalmente el proceso no contestó a esa esperanza y vimos un tránsito muy claro de la esperanza a la incertidumbre. No necesariamente una visión muy crítica, de hecho yo creo que mucha de la gente que votó rechazo rescata muchas cosas, pero al final era que el proyecto de nueva constitución no le entregaba la incertidumbre para esos proyectos de vida muy, muy diversos y además esa crítica a esta ojalá nueva política que esperanza además es expectativa, si la expectativa hay que cumplirla y eso. Claro, Katia, yo recuerdo que en algún momento tú advertiste a mitad del proceso, atención con, y hacía referencia en particular a la lista del pueblo, recuerdo en una conversación que tuvimos, atención con desilusionar, con seguir desilusionando a la ciudadanía que ya no puede más. Tiene que ver en lo que vimos ayer, solo como un castigo a un poco esta esperanza que se puso ahí sobre la mesa, concentrada en la Convención Constitucional, y luego una esperanza a la que no se responde, o hay otros factores, como tú señalas, vinculados también a los procesos sociales que no se detienen, pese a lo que pase políticamente. Esta es una sociedad plural y creo que un error, y eso lo había dicho desde hace mucho tiempo, es pensar que esta es una sociedad homogénea y no la es. Nunca fue homogénea y tampoco el decir que la sociedad, que Chile cambió de todas maneras. Yo creo que no hay ninguna duda que Chile cambió. O sea, no hay cómo sostener sociológicamente que el país no haya cambiado. El país, por supuesto, ha cambiado y las personas han cambiado. Eso no cabe la menor duda. El problema es cómo entiendes ese cambio y ahí las disputas han sido múltiples y creo que las interpretaciones que han intentado hacer de ese cambio una lectura más homogénea eran erradas. Este país cambió, pero este país ha cambiado de maneras muy distintas y sobre todo abriéndose en esta cuestión de la pluralidad con grados muy altos de desapego porque hay una cosa ritual. Y yo estoy de acuerdo, Eduardo, que hay una cosa ritual de cumplir con algunas cuestiones, pero detrás de eso hay procesos de desapego muy importantes en los cuales además las razones para el ritualismo o para la obediencia muchas veces son razones que tienen que ver con el interés personal y con el mundo de la proximidad y lo que pasa con el mundo de la proximidad. Y eso es muy riesgoso para una construcción de lo común para el futuro. Lo que yo pienso es que, por eso pienso que tenemos que como verlo con más calma, porque esto no es un problema, y un poco también para lo que tú habías dicho, yo creo que lo que vimos ayer no tiene que ver ni con la derecha ni con la izquierda. La derecha y la izquierda van a disputar estos resultados, lo van a discutir, pero no es... Y la gente que votó no votó ni por la derecha ni por la izquierda, porque lo que hay y sigue habiendo es una distancia con la clase política. Y entonces se ha ido a votar, pero esas personas tienen distancia con la clase política, tienen distancia con muchas de estas posiciones, muchas de estas personas que fueron, y no hay que olvidar que esas personas que han ido a votar masivamente, que han entrado, también son muchas personas que nunca han sido invitadas al diálogo, que son personas que nunca entraron en esta conversación. Bueno, esos actores que no estaban invitados al diálogo fue precisamente lo que intentó hacer la Convención Constitucional, cuya principal tarea, que era redactar un texto que fuera apoyado por la ciudadanía, no funcionó. De alguna manera fracasó. Chile cambió, ¿cuánto cambió? ¿Y cuáles son las formas entonces de abordar ese cambio? Si no son solo institucionales, es lo que vamos a conversar en el próximo bloque de Hablemos de Chile. Que no se mueva en las pantallas de 3C.
Estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, programa de la Universidad Católica de Chile de la Pontificia de Mano de 13C, conversando hoy sobre el resultado del plebiscito, tratando de entender qué es Chile, cómo es Chile, si cambiamos, no cambiamos. Chile cambió, decía una de las invitadas. Estamos hoy con Katia Araujo, profesora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, con Valentina Rosas, subdirectora del proyecto Tenemos que hablar de Chile, con Eduardo Valenzuela, director de la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica. Que Chile cambió es indudable y que los proyectos sociales son paralelos a las disyuntivas políticas era algo también que se dijo en el bloque anterior. ¿Cuáles son las necesidades de ese Chile que todavía pide cambios? Valentina, los proyectos que ustedes establecieron hablaban prioritariamente de la necesidad de cambiar, para que mi proyecto de vida no cambie, en el fondo para que no se quiebre, para que no esté fragilizado. Si pudiéramos aterrizar en términos concretos, ¿qué significa que las cosas cambien? ¿Qué es lo que pide la sociedad chilena hoy día? Bueno, es bien interesante que en nuestro diálogo nosotros nos entregamos una lista de temas o de alternativas, finalmente poníamos en la mesa la pregunta y salían un montón de cosas. Y cuando vemos los temas que las personas hablan, coincide bastante con la mayoría de las encuestas, top 3, siempre educación, salud, pensiones, pero cuando vemos el total pasan los 100 temas. La gente también le preocupa la religión, los territorios, la corrupción, el medio ambiente y tantos otros temas. E incluso cuando, estos son los titulares, pero cuando vamos a cada uno, por ejemplo, si vemos educación, que permanentemente ha sido el más conversado por las personas en nuestros diálogos, se habla mucho del sistema educacional, entendiendo la complejidad que eso implica, cómo mejoramos la educación en todo el país, cuál es el rol del Estado, pero también la gente habla en concreto de la infraestructura del colegio de sus hijos, del profesor de sus hijos, de las pocas oportunidades que tuvieron ellos, e incluso hablan de los desafíos país y cómo los enfrentamos a través de la educación para aquellos que ya salimos del colegio. Decimos, la educación cívica es un problema país y es algo que creo que en general se comparte harto, pero ¿qué hacemos con los que ya salimos? ¿Cómo nos hacemos un país más educado, no solo a través de los establecimientos educacionales? Entonces, una conversación así de compleja, claro. Y por eso decimos, bueno, los proyectos de vida sí de diversos son también, con preocupaciones que para algunos en el norte son bien distintas que en Santiago o en el sur, y además que cuando acordamos que incluso que la educación o la salud o las pensiones es lo que principalmente más nos preocupa, incluso de eso, debajo de eso hay muchos anhelos de cambio diverso. Y ahora, ¿cómo entonces abordamos esa complejidad de problemas, Eduardo, si no es con un proyecto constitucional? ¿De qué manera entonces podemos avanzar a partir de un malestar que todavía persiste y que además es tan amplio, tan complejo y tan diverso? Claro, yo pienso que el problema puede ser planteado en términos de cohesión social. Las sociedades modernas se cohesionan de dos maneras. Primero, a través de un sistema educacional que ofrezca realmente igualdad de oportunidades y que permita a todo el mundo decir, yo he nacido en un país que me ha ofrecido las oportunidades básicas para progresar y salir adelante. Sin un sistema educacional que haga creíble y eficaz, efectiva la igualdad de oportunidades, no hay cohesión social. Y la segunda forma de cohesionar sociedades complejas, diversas como las nuestras, es a través de un sistema de protección social que le garantice a todos una vida digna, en conformidad con el nivel de desarrollo que hemos alcanzado, pero que tenga la capacidad de entregarle la dignidad fundamental a todos sus habitantes. Katia, tú decías que el problema no es solo político. Ayer nos enfrentamos a un resultado político, en el plebiscito del domingo nos enfrentamos a un resultado político, pero los problemas sociales no han cambiado y el movimiento y el cambio social se sigue necesitando. ¿Cuáles son las otras formas entonces de abordar eso? O sea, yo quisiera decir que, agregando lo que acaban de decir, que en mi opinión, una parte son las demandas y el cambio no solamente tiene que ver con demandas, el cambio es porque las personas han cambiado, porque no solamente es como lo que le piden las instituciones, sino que la manera de ver la sociedad, de verse a sí misma se ha transformado. Estamos en un momento muy complicado en que los principios y normas que organizaban la vida más ordinaria no funcionan más porque se han puesto en cuestión las cosas que organizaban nuestras relaciones, incluso interacciones más simples. La cuestión de la irritación no hay que confundirla con la violencia. La cuestión de la irritación es una cosa mucho más ordinaria, pero que erosiona de una manera increíble el tejido social. Y el tejido social sigue estando erosionado y va a continuar estando erosionado. Las personas tienen una distancia con las instituciones enormes. Entonces, eso de confiar que pues fueron 85% y hoy estemos muy felices porque van 85% es un error. Tenemos que mirar que eso no cambia nada y que las próximas elecciones
si no son obligatorias, vamos a menos del volver 50%, igual. vamos a volver al mismo punto, porque son cosas más de fondo las que estamos enfrentando y tenemos una crisis de proporciones en términos de lo que está pasando en términos sociales. Las personas... Estuve haciendo trabajo de terreno antes de estas elecciones, por las cuales podía anticipar que iba a ocurrir alguna de las cosas que ocurrieron ahora, pero las personas que por lo menos yo encontré y he encontrado en las conversaciones que he tenido y las conversaciones que ellos tienen con otras personas que pueden relatarme, son conversaciones que tienen que ver con una mantención de una honda esperanza de que algún día las cosas cambien para ellos. Y entonces, claro, eso que les estaban ofreciendo por muchas razones no era precisamente lo que ellos querían, o era un punto que no querían o que no los convencía, etc. Pero nada de esto quiere decir ni que esa erosión social vaya a disminuirse, que las personas tengan mayor adhesión a las instituciones y a la política, que las personas se estén más apegadas a la sociedad. Eso es pensamiento mágico. La sociedad no cambia de esa manera. A ver, por favor, termina. Sí. No, entonces quiero ir a lo que tú me estabas Sí, pero además compleméntalo con... Tú dices, las personas cambiaron en Chile. Sí. ¿Cambiaron cómo? ¿Cómo son hoy día las personas? ¿Cómo somos? Después de todos estos años de haber vivido con poca protección del Estado y poca protección de las instituciones, sintiendo que hay que defenderse de ellas, las personas aprendieron a resolver sus problemas por sí mismas, a ser hiperactores y contar básicamente con sus cercanos. El mundo social se ha reducido a una especie de convicción. Por eso es que hay que cuidarse de no entender que lo que pasa es solamente que hay gente súper interesada y neoliberal. Lo que está en juego es, aprendieron que lo que tienen que resolver, lo tienen que resolver con sus energías y con la ayuda de sus próximos. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Tus próximos. Porque el resto aparece como una cosa demasiado amenazante, las instituciones, los otros, etc. Y ahí entonces viene la pregunta que te estaba haciendo, que es, ¿cómo se resuelven esas dos dimensiones del problema? Y lo dejo planteado para todos, que es, por una parte, es recuperar, o sea, primero solucionar las demandas concretas de malestar y, por otro lado, recuperar esa cohesión social. Si no es a través de un proyecto electoral o constituyente, ¿cuál es? Yo no he hablado de cohesión social porque hay toda una discusión en ese tema, así que yo no hablo de eso, prefiero otra manera de abordar este problema. Pero yo lo primero porque estamos en una conversación en este momento que supongo que está muy al nivel de la discusión política. Y lo primero que yo creo que es insistir con las élites políticas, las élites empresariales, las élites intelectuales de este país y todos estos que tienen algún poder para influir sobre esto y en la sociedad, en su propia autorreflexión, recordar en qué situación estamos y que eso no va a cambiar. Esto no asegura nada y no tenemos que nublarnos con las interpretaciones que estamos haciendo. Eso es lo primero. Lo segundo, y que creo que es algo que he insistido varias veces desde el año 2000 finales del 2019, el 2020, es la Constitución no resuelve ninguno de estos problemas, porque la Constitución es un horizonte que nos ponemos, y es muy bueno ponernos horizontes porque no estamos sin horizontes, pero no es la única manera de poner horizontes. Necesitamos un acuerdo nacional en temas críticos para resolver esos temas críticos y generar algunas políticas de Estado que sean políticas de Estado a largo plazo con acuerdo de todas las fuerzas políticas. Porque mientras que seguimos en esta disputa política en donde yo gano y tú pierdes y donde construimos a una sociedad disputando en esta forma binaria y simplificando lo que está pasando en el país se nos está yendo de la mano y la vida de las personas es una vida cada vez más dura. Y yo creo que todos los que nos ven lo pueden reconocer, nuestra vida hoy es más dura que antes del 19. Estamos en un momento que todavía la vida es más dura pasada la pandemia y lo que vendrá será más duro porque no hay que ser ningún tipo de gran economista para saber que se nos viene una crisis ambiental, una crisis económica y esa crisis ambiental va a tener consecuencias muy grandes. Necesitamos resolverlo porque para poder atravesar ese momento necesitamos la adhesión de la sociedad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr primero poniéndonos de acuerdo en algunos acuerdos nacionales que van a problemas centrales como son los de la educación. La educación está en una situación
O sea, Sí, terrible. hablamos de lo mismo. Yo no tengo una visión catastrófica, ni el país está al borde del precipicio, ni nada parecido. Pero creo, como Katia, de que hay que construir acuerdos fundamentales respecto de cosas que son centrales para la cohesión social del país. Educación, un sistema de protección social efectivo, una institucionalidad política que sea razonable Y representativa. y representativa. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Nos vamos a ir a una pausa, pero ¿cómo se tiene que llevar a cabo ese acuerdo nacional? ¿Quién lo tiene que conducir? ¿Qué tipo de liderazgo se requiere hoy? Que además el gobierno ha quedado golpeado con el resultado del plebiscito. Es lo que vamos a conversar en el próximo bloque de Hablemos de Chile. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos en conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, conversando hoy sobre el resultado del plebiscito, sobre cómo es el país, cómo leemos al país hoy después de ese resultado, si cambió o no con respecto a lo que había pasado en el estallido social, si cambiaron sus demandas. Estamos con Katia Araujo, doctora en estudios americanos, también con Eduardo Valenzuela, profesor titular del Instituto de Sociología UC, y con Valentina Rosa, cientista política y subdirectora del proyecto Tenemos que hablar de Chile. Veníamos hablando de malestar además, y voy a confesar que aquí en la pausa había una discusión muy interesante que yo quiero que por favor la pongan un poco sobre la mesa, sobre si este Chile tiene malestar o no, o bien había una disputa aquí entre si es un país del malestar o no, Eduardo. Es un país que tiene un malestar evidente respecto de ciertas cuestiones fundamentales, pero también es un país que ha conseguido condiciones de bienestar muy relevantes en los últimos 30, 40 años. Yo lo defino como un país de clase media, es decir, un país que ha forjado actitudes, expectativas y condiciones de vida que son propias de la clase media. ¿Pero qué esconde ese concepto clase media? Es un concepto, yo sé, elusivo, pero es gente que quiere, aspira a movilidad social, aspira y ha conseguido umbrales bastante significativos de bienestar, es gente que cree en el mérito y en la capacidad individual de salir eventualmente adelante él y su familia. Esas son estructuras propias de una clase media. Esto a propósito de que tú considerabas no estar de acuerdo con lo que decía Katia respecto de la mirada catastrofista, de que podía ir esto aumentando o agudizando la crisis. No, lo Katia. que yo digo es que Chile es un país que combina problemas de malestar y problemas de bienestar. Ambas cosas incluso se interpenetran. Yo coloco el ejemplo de la obsesión por la seguridad que afecta muy gravemente a los chilenos. Eso tiene que ver con el hecho precisamente de que las personas tienen hoy día propiedad que defender, que proteger. Les preocupa la delincuencia porque tienen una casa propia, tienen un auto. 70% de los hogares chilenos tienen un auto estacionado al lado de su casa. Ahora, si eso representa bienestar o un piso mínimo que defender, es lo que... No, yo tengo que decir una cosa, que es en las investigaciones que he hecho, porque solamente puedo hablar de las investigaciones que he hecho desde hace 20 años. Yo creo que las personas efectivamente reconocen que hubo saltos intergeneracionales muy importantes y que consiguieron muchas cosas. Pero lo he dicho muchas veces con el sentimiento, uno, de que el costo fue a sus hombros y fue al costo de los hombros suyos y de sus familias. Sin duda. Altísimo. Y en segundo lugar, que efectivamente tenemos que leer esta cuestión de las expectativas, no solamente como que ya no consiguen más de lo que podrían querer, que es así como la tesis de la modernización y las paradojas de la modernización, una cosa más como técnica, sino que efectivamente este mismo mundo, el mundo con todos estos cambios del modelo económico y societal, produjeron nuevas ideas de qué es lo que uno debía tener, cómo uno debería ser, qué es lo que tendría que ¿qué necesitas para ser aceptado? Para ser parte de esta sociedad. Entonces, obviamente, si tú comparas esta sociedad con una sociedad mucho más pobre, evidentemente uno va a decir, no, sí está muy bien, ¿por qué se quejan? Pero no podemos hablar así. Ninguna realidad social se puede
discutir de esa manera. Cuando un país desarrollado, cualquiera que sea, se discute sobre el bienestar de su población y del conjunto de su población y de la justicia sobre el reparto de las riquezas, no se hace en comparación de lo que ocurre en otras sociedades más pobres. Entonces, mi punto es, esas expectativas cambiaron y las percepciones de la sociedad y las distancias con la sociedad también se transformaron. Sí, que es la parte de la irritación que tú señalabas que siente la sociedad. Creo que hablemos en este bloque de autoridad, de liderazgo, ¿no es cierto? En eso habíamos quedado, del proceso, de quiénes pueden encauzar este proceso, y quiero que revisemos lo que nos dice Héctor Carvacho, doctor en psicología, investigador adjunto del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, que se referirá precisamente a los liderazgos y el futuro del proceso constituyente. El resultado del plebiscito entrega un mensaje súper claro, lo cual hace más fácil interpretar los resultados, a diferencia de elecciones más parejas donde es más difícil saber exactamente qué pasó. Aquí la contundencia del resultado permite ya mirar hacia adelante teniendo más certeza respecto a cuál es el mensaje. Ahora, en todas las elecciones siempre la tarea más difícil es lidiar con la minoría. ¿Cómo se integra a la minoría, aquellos que perdieron, en este caso el plebiscito, en los procesos de futuro? Porque la tentación a los grupos que están en las mayorías es seguir avanzando con el respaldo de esa votación, lo cual puede traer consecuencias negativas a largo plazo. Por ejemplo, que los grupos excluidos decidan restarse de forma más radical del proceso, cosa que probablemente pasó en el plebiscito de entrada con aquellos que votaron rechazo. Y eso eventualmente puede traer otras consecuencias negativas como desafección del proceso o como que las instancias futuras, las negociaciones que se instalen, no representen a todos los sectores de la sociedad por la contingencia de un resultado en particular. Acá los líderes tienen que conjugar dos características principales. La primera, tienen que ser personas que demuestren capacidad de diálogo, de escuchar a las distintas fuerzas que están reunidas, pero también a aquellas voces, a aquellas fuerzas, a aquellos actores que están típicamente fuera del sistema, para que no suceda que pierdan legitimidad al interior de sus propios grupos. Por ejemplo, el desafío del presidente Boric en este caso, ¿cierto?, es establecer estos diálogos con los partidos de la oposición, con las fuerzas que no están representadas hoy día en la institucionalidad, pero al mismo tiempo mantener a su grupo, al Frente Amplio, a la Prodignidad, a las coaliciones más amplias que lo respaldan, alineados también detrás de este plan, porque si es que él establece un diálogo y no está respaldado por sus propias fuerzas, va a perder legitimidad su propio liderazgo. Difícil tarea para un gobierno que se considera hoy golpeado. Desde lo político, ¿cómo tiene que ser el liderazgo tanto del presidente Boric como de otras fuerzas para encauzar un proceso de cambios que no se ha detenido y que se necesita todavía, Valentina? Bueno, nosotros vemos en los diálogos, preguntamos directamente, y también en la conversación espontánea sale esta conversación sobre los políticos. Hemos visto que no hay una diferencia muy relevante respecto del presidente o la convención. La gente ve a la política como un todo, con esa desafección o ese desapego bien presente, pero que también creo que no es contradictorio con lo que plantea Katia, con una exigencia bien importante hacia la clase política donde no se salva a nadie. Yo creo que cuando la crítica es transversal, las responsabilidades también son transversales. La necesidad de mejorar la institucionalidad, de sentir la democracia más cerca, no hay espacio para ganancias personales o individuales. Lo que pasó con Rojas Vade afectó no solo la visión de la lista del pueblo o los movimientos sociales, fue la convención completa que perdió credibilidad, y así creo que pasa con la política en general. Yo, muy en línea con lo que comentaban, creo que va en estas características mucha conexión con el territorio. Eso no son solo etiquetas. Yo creo que vimos en la convención que ser de región, ser mujer, ser indígena no basta para que las mujeres, los territorios se sientan identificados. Y no comprendo la complejidad de proyectos de vía diversos, como hablábamos, que hay entre las mujeres, entre los pueblos originarios, entre las regiones. Mucha conexión con el territorio. Hay un estándar ético también que se está pidiendo. Esa exigencia pasa porque no siento que son... no pasa quizás por corrupción, pero por mejor formación, más cercano a los territorios, creerle, confiar en esa persona, y que hoy día claramente no lo está dando ningún sector político. Ningún sector político. Eduardo, ¿cómo causar este proceso? ¿Quiénes están llamados a liderazgo y de qué forma, además? Mira, por fin hablamos de diálogo en serio, creo, y que todo esto ayude a construir liderazgos con esa capacidad de dialogar. La gente en general es partidaria, proclive a una política que consiga acuerdos, que consiga soluciones consensuadas a los problemas que tenemos. La gente no está polarizada políticamente hablando,
Las redes sí, pero las personas en su... Pero si las élites están polarizadas, ¿cómo encausan este proceso entonces? Si las Por élites eso, políticas... yo creo que lo que sucedió ayer es un impulso, una exhortación a que las élites, como tú dices, los dirigentes, se pongan en el camino efectivo de dialogar. Y otra cosa, voy a decir algo también medio impopular quizás en esta conversación, a ver. Pero creo también que la opinión experta se rehabilita un poco. Yo pienso que hemos pasado muchos años con un discurso antitecnocrático, muy contrario a la opinión experta, ya sea técnica o jurídica, y pienso que Chile tiene una buena tecnocracia, ha forjado una buena tecnocracia durante estas últimas décadas, y yo pienso que Chile la necesita para resolver algunos de sus problemas. Yo no digo que los tecnócratas, los técnicos, los especialistas sean los que tienen que dar la solución a todo, pero es una voz que debe ser considerada con mayor fuerza que lo que ha sido. No nos vaya a hasta pasar ahora. lo del Transantiago, sino Katia. En la Constitución, en la Convención, echamos de menos expertos constitucionales. Habían varios en la convención y Sí, también había- asesorando. habían Había académicos mucho, que claro. llevan años estudiando la Katia, convención. sobre el liderazgo o también sobre el punto que plantea Eduardo. No, yo pienso que en realidad estoy completamente de acuerdo que es un momento para abrir diálogos y para abrir acuerdos. Y eso me parece muy bien que tengamos diferencias y podamos conversarlas. Porque todo esto tiene que empezar de ponernos de acuerdo sobre un diagnóstico, ¿no? Y tratar de no tener una escucha que es una escucha disyuntiva. Efectivamente hay mejoras, efectivamente tenemos un problema más o menos serio en términos de lazo social, que era el segundo punto que yo quería mencionar. No solamente tenemos que hacer acuerdos de políticas de Estado, sino que yo creo que la política y en general una reflexión sobre el país tiene que incluir la dimensión del lazo social. Creo que está muy complicada, muy deteriorada, hay un montón de riesgos que están ahí y que no son políticos, no tienen que ver con la política, sino que tienen que ver con una reflexión verdaderamente sociológica de lo que uno está viendo. No es exclusivo de Chile, está pasando en muchos lugares, pero acá tiene lugar un carácter específico. Entonces, yo creo que es promover el diálogo, creo que es un riesgo apropiarse y tratar de interpretar para ganar estos resultados. Estos resultados son resultados que hay que tomarlos como son, difíciles de interpretar, porque no sabemos contra qué han votado, a qué han aprobado. Hay 38% que quería esa Constitución y que es parte de este país, y que creo que no podemos volver a cometer el error que yo sí creo que se cometió antes, que es de pensar que en el país había una especie de pueblo unificado y que todos sabíamos de qué se trataba y qué pensaban. El mismo error no se puede cometer hoy día. Existe ese 38%, hay que tomarlo en cuenta y hay que comenzar a pensar cómo generamos diagnósticos donde incluyamos esta dimensión del lazo social y tratar de ser menos binarios y menos simplistas en nuestras posiciones. Quizás es momento de tener más conflictos para poder aprender a resolverlos de la mejor manera. Un llamado complejo, pero vamos a dejarlo para reflexionar también durante esta pausa que tenemos ahora y hacer las últimas palabras, la última conversación también, invitar también a nuestra audiencia a seguir pensando en este proceso que no ha terminado, porque el país empuja cambios, pide cambios, pero la manera parece que no es la única, la fórmula constitucional. Nos vamos a la última pausa del programa, no se vaya aquí de 360.
Estamos en el último bloque de Hablemos de Chile, conversando en este programa que hacemos de la mano de Pontificia Universidad Católica de Chile junto al 3C sobre los resultados del plebiscito y este complejo escenario que se nos viene de un proceso que no ha terminado, que no necesariamente es o exclusivamente constitucional. Las últimas palabras de nuestros invitados: Eduardo Valenzuela, profesor titular del Instituto de Sociología UC y director de la encuesta Bicentenario UC. Sí, mira, yo encuentro que necesitamos un diagnóstico más equilibrado de nuestro país, un relato como país que sea más optimista. Necesitamos confiar más en lo que podemos hacer como país, en nuestros propios recursos, también en nuestros recursos institucionales, que no son pocos. Este es un país que no hace tonteras, que no elige mal, creo yo, y que puede conducir, y ha mostrado que puede conducir su proceso político, su propia crisis social, por un cauce institucional y por un camino de diálogo y de paz. Entonces, yo creo que necesitamos eso. Mayor confiar confianza. más en nuestro propio país. Valentina Rosa, cientista política y subdirectora del proyecto Tenemos que hablar de Chile. Bueno, yo creo que varios estábamos preocupados desde hace varias semanas, desde el 5 de septiembre. Yo creo que ya en este escenario hemos escuchado con claridad, al menos desde los diálogos del Tenemos que hablar de Chile, un anhelo de diálogo y de acuerdos, pero creo que es súper necesario las formas tanto como el fondo en esos acuerdos. Si bien hemos avanzado mucho como país en la provisión de servicios sociales, en la llegada del Estado a muchos territorios, finalmente la percepción de las personas es que en la ventanilla es donde hay un problema de trato muchas veces y eso termina afectando la percepción de la ciudadanía con el Estado. Creo que algo similar pasa en la ciudadanía con la política y por lo tanto cómo llegamos, cómo convocamos, cuáles son los lenguajes, las formas con las que llegamos son igualmente relevantes. Y finalmente Katia Araujo, doctora en Estudios Americanos y profesora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que efectivamente creo que el país tiene muchos recursos y creo que el país tiene gente muy sensata, por lo cual vemos todas esas oscilaciones todo el tiempo y gente que hace mucho esfuerzo por estar en el mundo que está. Pero creo que tenemos algunos riesgos para más adelante y uno principal es la construcción de lo común, porque hay un camino de retracción que está siendo muy peligroso. Creo que hay que enfrentarlo, en primer lugar, tratando de quitarnos encima la autocomplacencia por lo logrado, sin que no nos deja ver lo que podríamos lograr de mejorar y quitarnos también los anteojos que hacen pensar de que nuestras soluciones son las soluciones que van a resolver y que nosotros sabemos cuáles son las soluciones que van a resolver los problemas de las personas y lo que ellas quieren, que son maneras de tratar, me parece, de ver diferentes posiciones. Una última cosa, yo creo que hay que tener en cuenta que en todo este tiempo hemos estado poniendo el foco hacia los extremos, o sea, mirando los dos extremos de un lado y del otro, de las posiciones más centro-derecha hasta la derecha y centro-izquierda hacia la izquierda. Y como ponemos el foco en los radicales, no nos podemos oír más. Cada vez que uno dice algo como la están pasando mal, uno termina siendo colocado en el lugar de que está defendiendo más o menos. Claro, que uno está defendiendo como, no sé, las olas, los fuegos y todo lo demás. O al revés, si uno dice, bueno, pero hay cosas positivas que hay en este país, uno termina colocado en el lugar de quien en realidad no entiende nada del país. Creo que ese foco en las cosas radicales tiene que terminarse para que nos podamos finalmente escuchar. No nos hemos estado escuchando y entonces hay que empezar el diálogo, pero empecemos por escucharnos unos a otros y tratar de ponderar lo que estamos diciendo unos respecto a otros. Y que nadie, me quedo con esas palabras también de hace un rato, que nadie tome para sí mismo el resultado de ayer como una ganancia, porque el país pide cambios, no necesariamente están exclusivamente radicados en un proceso constituyente, un acuerdo, como señalaban todos aquí, social, es importante también para seguir avanzando. Muchas gracias a los tres por esta conversación y a ustedes también quienes nos acompañaron en este capítulo de Hablemos de Chile, como siempre, a través de las pantallas del 3CC, hecho en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nos encontramos la próxima semana.